Shalom. Hoy 5 de mayo de 2023. Quiero grabar este tema en esta ocasión de los 1000 años, nombrado en Apocalipsis 20. Este tema fue dado por el Ministerio de la Verdad Eterna en tiempo atrás, pero como los canales fueron eliminados por cuestiones de desinformación médicas, según YouTube, tanto mi canal como el canal del Ministerio en la Verdad Eterna de Cristian Silva, primero fue el canal de él con 12,000 y pico de suscriptores, y mi canal con 2,000 y algo de suscriptores. Entonces, en los temas cortos, extractos, yo lo compartí en mi canal, de los temas de él, porque yo me considero ser miembro del ministerio. Entonces él dio este tema me parece que fue el año pasado o en el 2021, no recuerdo exactamente el año que fue. Entonces, bajo la interpretación de ese tema, yo lo quiero dar con mi voz. Hay detalles que no da en el tema. Esta es una nueva visualización, tanto la de que dio Cristian Silva y la que voy a dar yo ahora, muy distinta a la interpretación tradicional de lo que se nos enseñó a nosotros en el adventismo. Una interpretación totalmente distinta, una secuencia muy distinta de los 1000 años registrados en la revelación, o mejor conocido como Apocalipsis, en el capítulo 20. Algunos dicen que ese milenio es simbólico. Pueda que sí, pueda que no. Porque existe un diseño de la creación, 6 días de creación y el séptimo descansa Dios de todo ese trabajo que había hecho en 6 días, de todo trabajo y obra. Entonces cada día de la creación corresponde o representa 1000 años. La única importancia de escribir el apóstol Pedro y el salmista de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor, es enseñarnos el diseño y marco del tiempo que transcurriría desde que se inicia la creación de los cielos y de la tierra y todos sus ejércitos, hasta donde culmina todo el trabajo y obra de Dios creativamente en el 6º día,
que viene correspondiendo al sexto milenio. Entonces el séptimo milenio es lo que corresponde ya a los 1000 años que se nombran Apocalipsis. Se nombra explícitamente en Apocalipsis que hablan de 1000 años. Entonces ahí es cuando Dios va a entrar, por así decirlo, en el descanso total de todo lo que fue el trabajo creacional, donde reinó la muerte, la maldad, la injusticia y todo lo que tuvo que ver con este marco de tiempo de 6000 años. Cuando culmine todo eso ya así como culminó toda la obra y de la creación en el sexto día, así mismo termina todo lo que tuvo que ver con este marco del tiempo en la tierra, donde va a culminar la muerte, la maldad, la justicia y el engaño. O sea, comienza un nuevo reinado. La misión aquí específicamente es la concentración milenaria. La misión no es explicar todos sus detalles. Debemos tener en cuenta que Apocalipsis en su mayoría es simbólico, como por ejemplo la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Es representación de los poderes mundiales o gobiernos con fuerza política, social y económica. En el texto 1 de Apocalipsis 20, un ángel desciende con una gran cadena para encerrar al dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Apocalipsis capítulo 20, 1 y 2. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces de aquí surge el título del estudio, los 1000 años, Apocalipsis 20. En el adventismo aprendí que en este milenio los salvos van al cielo y que la tierra queda desordenada y vacía. Solamente Satanás, ese dragón que se menciona, Satanás queda solo en la tierra, desordenada y vacía, sin tener a nadie a quien engañar. Eso fue lo que yo aprendí del milenio en el adventismo. Satanás como un agente real y los demonios quedan solos, encerrados en la tierra, o sea, en la tierra sueltos. La interpretación que ellos le dan a eso, encerrado con cadena, atado con cadena, es que ellos quedan solos en la tierra, sin tener a quien engañar. ¿Será esto así? No es solo mentir la herencia de nuestros padres. ¿Quién es este dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás? Hay un tema específico sobre quién es este dragón, serpiente antigua. Pero aquí en esta concentración milenaria solo se visualizará los símbolos correspondientes
el dragón, serpiente antigua, las cabezas y cuernos en el dragón. Esta explicación a continuación, sea así o no, no es tan importante. Lo que sí es claro, que el personaje dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, está relacionado con la maldad, engaño e injusticia. Pero en este caso aquí, la posibilidad es que esté relacionado con los poderosos gobernantes de la tierra, que practican la maldad, la injusticia y el engaño sobre otros seres humanos. Un sistema de esclavitud, de corrupción y engaño. ¿Por qué digo esto? Primeramente, en el capítulo anterior del 20, que es el 19, la bestia, el poder que gobierna a los demás reyes de la tierra. La bestia viene siendo como la cabeza, y los reyes que siguen a esa bestia vienen siendo como el cuerpo. La cabeza que gobierna, que lidera. Entonces, los mismos reyes de la tierra, con todos sus ejércitos, están reunidos para guerrear contra el que monta un caballo blanco y que le sigue un ejército detrás. Ese que monta el caballo dice que con justicia juzga y pelea. Esto es la contraposición de la injusticia, el engaño y la maldad. Dice con justicia juzga y pelea. Es la contraposición de la injusticia, engaño y maldad. Por eso el dragón representa la injusticia, el engaño y la maldad. Entonces, este que monta el caballo dice que rige las naciones con vara de hierro. Sea este un grupo o una persona, no importa. Sea lo que sea, no importa. La cuestión es que este personaje es que dominará todo con vara de hierro. Este es que mata a los reyes de la tierra y a sus aliados. O sea, a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus aliados. Y envía al lago de fuego a las bestias. La bestia y el falso profetas son apresados y lanzados al lago de fuego. Y los demás, los reyes y sus aliados, son muertos con la espada de su boca, con la espada que sale de la boca del que monta el caballo. Entonces, esos que no son apresados, que son los reyes de la tierra y sus ejércitos, son los muertos que quedan tirados para alimento de las aves, porque dice que se reúnen las aves para que se coman esa carne de reyes, de capitanes y demás. Entonces, esa misma batalla que se ve en Apocalipsis 19 es la misma batalla de Apocalipsis 12, Miguel y sus ángeles contra el dragón y su ejército. Miguel es el que monta el caballo. O sea, es otro símbolo distinto del que monta el caballo. Y el dragón serpiente antigua es el conjunto de los reyes y la bestia que están reunidos para guerrear contra el que monta el caballo.
son un mismo evento, contado con diferentes formas y símbolos. Todo este suceso de Apocalipsis 19 es lo que es la gran cena de Dios. Todas las aves se alimentan de las carnes de todos esos reyes, de fuertes, de capitanes, todos los aliados de las bestias, o los gobiernos potenciales, como USA, Rusia, etcétera. Como se observa en Apocalipsis 19, que la bestia y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego, entonces ahí termina el capítulo, en esa parte. Luego de culminar ese capítulo, luego entra el suceso que el ángel va a apresar a este dragón serpiente antigua. Ese dragón serpiente antigua, diablo y Satanás, son las bestias y todo lo que quedan vivos, que son lanzados al lago de fuego. Ahora lo veremos. Este dragón serpiente antiguo, diablo y Satanás, que es encerrado en el capítulo 20, ya antes, en el capítulo 12:3 del mismo Apocalipsis, se encuentra el mismo dragón, pero rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos. El mismo dragón que se menciona en Apocalipsis 20 ya se encuentra nombrado antes en el capítulo 12. Y son los reyes y la bestia y demás que están reunidos en Apocalipsis 19. Entonces, en las cabezas y los cuernos, las 7 cabezas y los 10 cuernos los encontramos en la bestia en el capítulo 13. Apocalipsis capítulo 12:3 dice así: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí lo vemos. Dragón, gran dragón, escarlata, que es rojo. El dragón dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Entonces aquí se comienza con la definición. Gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Si este dragón es un ángel caído, como el diablo, ¿tiene el diablo 7 cabezas y 10 cuernos entonces? No, no es el ángel caído. En este mismo capítulo 12 de Apocalipsis, en el texto 9, también se relata del mismo dragón que antes dijo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, el mismo que está en el texto 3, que dijo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, el gran dragón del texto 3, solo que ya en el texto 9 no nombra las cabezas ni los cuernos. Lo define antes, las cabezas y los cuernos. Si las 7 cabezas y los 10 cuernos están en el dragón rojo, ya no estamos viendo un agente invisible real, ángel caído.
Esta misma descripción de cabezas y cuernos las encontramos en el capítulo 13:1, en la bestia. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Entonces, según Apocalipsis 17, verso 10 y al 12, dice que las 7 cabezas son 7 reyes, y los 10 cuernos también son reyes, o sea, 10 reyes. Y las cabezas y los cuernos están en el dragón rojo, ya definido en el verso 3 de Apocalipsis 12. Luego en el verso 9 le agrega otro símbolo, serpiente antigua, diablo y Satanás, pero se refiere al mismo dragón del texto 3. El dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, entonces no es un agente invisible, ángel caído, porque ya estamos hablando aquí de símbolos donde se relatan 7 reyes más 10 reyes, que son las cabezas y los cuernos del dragón, y en la bestia también. Entonces todos estos símbolos representan seres humanos con poderes sociales, económicos y políticos sobre otros seres humanos. Faraón, rey de Egipto, fue un poder de alcance mundial y se le llama el gran dragón. Faraón es un ser humano con un gobierno de alcance mundial. Faraón no es un demonio ni un ángel caído. Faraón no fue dirigido por un ángel caído, sino Dios lo manipulaba cuando él quería. No es un ángel caído que trabaja a través de esos imperios. Dios le da el poder y Dios lo manipula cuando él necesita hacerlo. Dice Ezequiel 29:3: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Entonces aquí tenemos el símbolo de dragón, el gran dragón, que lo tuvo un rey de Egipto. Ya tenemos otro símbolo identificado. Rey Faraón es el gran dragón. Entonces, con estas informaciones muy relativas, nos da la pista a que este dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, el que es encerrado, son todos el conjunto de los poderes mundiales, el gobierno de Babilonia. Entonces, cuando este dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, el que es encerrado, significa este encierro, significa ese encierro de ese personaje, que todo el conjunto de esos poderes que practican la maldad, la injusticia y el engaño, son enviados al abismo, al lago de fuego, por 1000 años. Todos los que están reunidos en Apocalipsis 19 para guerrear contra el que monta el caballo son los mismos del capítulo 12, versos 3 y 9, como el dragón rojo, serpiente antigua, diablo y Satanás, con sus cabezas y cuernos. Son lo mismo que se mencionan en el capítulo 20. Entonces, gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, es el símbolo que representa al gobierno en conjunto, esclavizador de Babilonia. Isaías 27:1 relata que
será castigado la serpiente veloz y tortuosa. Y según el diccionario Strong, de la palabra el leviatán, serpiente veloz, es símbolo de Babilonia antigua. Ahí está. Otro símbolo identificado. Isaías 27:1 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ese dragón que está en el mar ya lo identificamos como que es Faraón, el rey de Egipto. Vuelvo a repetir, entonces, serpiente veloz, serpiente tortuosa. La palabra correspondiente al leviatán del H3882, animal engalanado, serpiente, específicamente cocodrilo o algún otro monstruo marino grande, figurativamente constelación del dragón, también como símbolo de Babilonia. Leviatán, ahí está. El serpiente, leviatán, es símbolo de Babilonia. Y el dragón era símbolo de rey de Egipto. Entonces no estamos hablando de agentes invisibles, ángel caído, ni reptilianos. Estamos hablando de reyes, de poderes mundiales o imperios mundiales, como Babilonia antigua y Egipto. Esos símbolos corresponden a imperios mundiales. Por eso lo tiene el dragón, serpiente antigua con sus cabezas y cuernos, que son reyes también. O sea, pero reyes dominados por estos, que son cabezas. Entonces Juan encubiertamente habla de Babilonia como la serpiente antigua. Por eso dice la serpiente antigua, refiriéndose al leviatán, serpiente veloz, tortuosa, que es Babilonia antigua. Y Babilonia antigua es el patrón de la nueva Babilonia. Por eso Juan en el texto 9 de Apocalipsis 12 le agregó al dragón serpiente antigua, refiriéndose a lo que dice en Ezequiel, Isaías 27, 1, como el leviatán, serpiente tortuosa. Por eso dice serpiente antigua, encubiertamente. Pero en realidad se está refiriendo a Babilonia antigua. La misma característica que tuvo Babilonia antigua la tiene la nueva Babilonia, porque es cabeza. Si vamos a Daniel 2, la cabeza de oro en la estatua era Babilonia antigua, Nabucodonosor. Por eso es que en Apocalipsis tiene el sistema babilónico como misterio en la frente, porque como Babilonia antigua era la cabeza, la que dominaba todo, entonces la Babilonia moderna tiene el mismo símbolo, la misma característica de ser cabeza y dominar todos, y dominar sobre todos. Un ejemplo de que un conjunto de personas lo puede representar un solo símbolo, como cuando Dios le dijo a Moisés en Éxodo 4, verso 23, Israel es mi hijo
mi primogénito. El 24 dice, ya te he dicho que deje ir a mi hijo. Sabemos que Israel es un conjunto de personas porque no fue uno solo que salió de Egipto. En esa sola frase, mi hijo primogénito, están todos en conjuntos. Todas las personas que conformaban Israel. En esa sola frase, mi hijo primogénito, se encontraban todos en conjunto. Así como Israel en conjunto estaba encerrado en esa sola frase, mi hijo primogénito, así se encuentra encerrado todos los gobiernos en ese solo símbolo de dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. O en esos símbolos. Porque te lo menciono como si fuera uno solo, según como está escrito. Pero dragón, ya lo vimos que es símbolo de Egipto, del rey de Egipto. Serpiente, antiguo, símbolo de Babilonia antigua. Lo de diablo y Satanás es un concepto. Diablo, diabolos del griego y Satán del hebreo. Significa contrario, adversario, enemigo, calumniador, acusador. Todo esos significados lo encierra diablo y Satanás. Ese título. Entonces todo ese conjunto de reyes y la bestia y demás, cuando son algunos exterminados, otros mandados vivo al lago de fuego, como la cabeza y el falso profeta, la bestia y el falso profeta, en el Apocalipsis 19, en el 20 dice que son encerrados al abismo. Entonces, eso significa que ahí se terminó toda la maldad, la injusticia y el engaño que eran practicados por estos reyes, por estos gobiernos. Entonces las naciones quedan bajo el dominio del que monta el caballo. ¿Qué sucede con el resto de las naciones que esos reyes gobernaban? Entonces cuando son encerrados toda esa maldad, toda esa gente, todos esos gobiernos, dice que las naciones, dice que deja de engañar a las naciones. Dice en Apocalipsis 23. Y los encerró al abismo y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En la Biblia de oro, Torres Amán, el texto está traducido de esta forma. Y le metió en el abismo y le encerró. Y puso su sello sobre él para que no ande más engañando a la gente hasta que se cumplan los 1000 años, después de los cuales han de ser soltados por poco tiempo. La palabra engañase, de griego G41.5, planaos, de 41.6, propiamente hacer, vagar, engañador, engañar, errar, extraviar, descarriar, seducir. Entonces todos estos gobiernos lo que hacían eran hacer errar, extraviar, descarriar y seducir a las naciones que ellos gobernaban. Entonces la explicación adventista de esto
enseña una secuencia antes de entrar al milenio. La secuencia es que ellos creen que ese que monta el caballo, que le sigue un ejército, es el Cristo de hace 2000 años atrás. Entonces, cuando ese Cristo extermina a los reyes y todo el que es exterminado por él, que monta el caballo, que es Cristo según ellos, de hace 2000 años atrás, las bestias son apresadas y enviadas al lago de fuego. La tierra queda desordenada y vacía y oscura como estuvo en el principio, según esta interpretación tradicional adventista. Dice que no queda nadie, queda la tierra vacía, sin ningún morador. Entonces el dragón, serpiente antiguo, diablo y Satanás, para ellos es el ángel caído, que se reveló en el cielo. Entonces, como la tierra queda desordenada y vacía y oscura, ese dragón, serpiente antiguo, diablo y Satanás, queda en la tierra solo, con sus ángeles o demonios, sin tener a quien engañar. Porque según ellos, las naciones, la tierra queda sin morador. Porque fueron todos exterminados por el que monta el caballo y sus ejércitos. Entonces, Yom Kippur, día de expiación, según los adventistas, tiene relación con ese Satanás. Ellos interpretan que una parte de Levítico 16, donde se relata a dos machos cabríos, en esos dos machos cabríos echaban suerte, uno para Jehová y otro para Azazel. Si la suerte caía por Azazel, el pueblo traspasaba sus pecados al macho cabrío por Azazel y lo enviaban al desierto a morir. Entonces Ellen White y los adventistas le creyeron. Ellen White enseñó eso y los adventistas le creyeron que ese Azazel es el diablo y los pecados de la gente, de los salvos, iban a ser transmitidos sobre el diablo, que es Azazel, y iba a ser enviado al desierto. El desierto que ellos interpretan que la tierra queda vacía. Y queda ese Azazel vagando en la tierra desolada y vacía, sin tener a quien engañar. Esa es la interpretación. Pero eso no tiene nada que ver con Azazel. Azazel significa chivo de partida. Tanto el chivo por Azazel y por el chivo por Jehová representan a ambos. Eso se cumplió cuando el pueblo eligió a Barrabás. Estaban Jesús y Jesús Barrabás. Jesús el Cristo, Jesús Barrabás. La suerte cayó sobre Barrabás. Entonces, el que iba a ser enviado al desierto era el otro, el Jesús el Cristo. No, perdón. El que iba a ser suelto era Jesús Barrabás, el chivo de partida. Es el que queda libre. El que cayó la suerte para ser
sacrificado era Jesús el Cristo. Ahí se cumplió parte de eso, de Levítico 16 de Yom Kippur. Entonces dice que en la interpretación tradicional, que los salvos, Cristo se los lleva al cielo, según los adventistas. Entonces la última prueba final es por el sábado, en contraposición al domingo, la ley dominical, la marca de la bestia, según ellos. Entonces, ¿qué sentido tiene encerrar toda la maldad representada aquí por el dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, para que no sean engañadas más las naciones? ¿No tiene sentido? El texto es contrario a la explicación adventista. Lo que son exterminados, según el capítulo anterior al 20, que es el 19, son los reyes que estaban bajo el dominio de las bestias, no las naciones que esos reyes gobernaban. Apocalipsis 19, versos 19 al 21 dice: vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para guerrear contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales en su presencia, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y esos demás son los reyes de la tierra y sus ejércitos. Ahí no podemos encerrar a todas las naciones, sino los que están reunidos, los reyes de la tierra y sus ejércitos. Ahí sí corresponde, pero no es que son todo el mundo exterminado. Dice, y los demás fueron muertos, los reyes de la tierra y sus ejércitos, con la espada de que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Hasta yo llegué a pensar que todos quedaban aniquilados ahí. Yo llegué a pensar de que lo dice de esos demás fueron muertos, se refería a todas las naciones y a toda la gente. Y no. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, son las cabezas. Y esos son lanzados vivos al lago de fuego. Y los demás, que son los reyes de la tierra, los que estaban bajo el dominio de las bestias, como cabezas, y sus ejércitos, los ejércitos de los reyes, son exterminados con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Entonces las naciones que esos reyes dominaban quedan bajo el dominio del que monta el caballo, el Cristo regidor con vara de hierro. Pero no es el Cristo de hace 2000 años atrás, sino el nuevo Mesías. Apocalipsis 19:15 dice: y de su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. El texto lo dice claro. ¿Para qué es encerrado el dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás?
que es el conjunto de los gobiernos. Dice el texto que es para que no ande más engañando a la gente. O se puede traducir para que no haga extraviar, errar, descarriar, seducir a las naciones o las gentes. El texto está indicando de que queda gente viva de las naciones, más los que son resucitados en ese momento, según el texto 4 de este mismo capítulo 20, que son resucitados durante ese milenio. Apocalipsis 24, Biblia de Nueva Traducción Viviente, dice: después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar, y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Ese Cristo es el que monta el caballo en Apocalipsis 19, el que rige con vara de hierro las naciones. El texto 4 no indica que haya un traslado al cielo. Entonces luego después de cumplidos los 1000 años, la gente de la maldad, los que habían sido exterminados y encerrados, vuelven a resucitar para tratar de engañar, dice la Reina Valera. Pero ¿qué es lo que realmente ocurre? Lo explico más adelante. No hay un texto en Apocalipsis 20 que hable de un traslado al cielo, ni un reinado en el cielo, ni de juicio en el cielo. Si todo el trabajo de 6000 años fue en esta creación, ¿por qué el séptimo milenio tiene que ser en un cielo? Si también el séptimo milenio también pertenece a la creación. Las naciones no son más engañadas o extraviadas por esos reyes y gobernantes. Este es el comienzo del gobierno de los hijos de Dios, o los hijos de Dios son los que acaban con la maldad o la esclavitud de corrupción a la que fue sometida la creación. En Romanos 8, 20 y 21 se nos dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La palabra traducida como vanidad es del griego mataiotes, significa depravación moral. El que la sometió a la depravación moral, la creación, también la sujetó en esperanza y será libertada de esa esclavitud de corrupción que es Babilonia por los hijos de Elohim, el Cristo que monta el caballo, que rige con vara de hierro. En Daniel 2 se nos habla del reino milenario en esta tierra misma, no en el cielo. Dice Daniel 2:44: en los días de estos reyes, los reyes, los que están reunidos en Apocalipsis 19, que son representados por el Satanás y el dragón y demás. Dice: los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reyes, todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto es la misma eventualidad de Apocalipsis 19 y también el sexto sello
Esa misma reunión es la misma que estamos hablando aquí en Daniel. Entonces, ese reino que habla aquí es el reino que monta el caballo con su ejército en Apocalipsis 19. También se nombra en Salmos 2, que lo vamos a leer más adelante. Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el mismo personaje, en Apocalipsis 12, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya escrito en el libro de la vida. Miguel significa quién es como Dios. Este Miguel está representando a un grupo que serán como Dios, con todo su poder. Como está en Romanos 8, los hijos de Dios. El texto no dice arcángel Miguel, sino Miguel, el gran príncipe. Ese tiempo de angustia de la gran tribulación Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, y que no recibieron la marca de su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está. Aquí este texto nos indica que son establecidos tronos, pero no dice que en el cielo, sino en la tierra. Los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios son un grupo. Los que no habían adorado a la imagen, a la bestia en su imagen, y que no recibieron sus marcas ni en su frente ni en sus manos, son otro grupo. Entonces dice que esos volvieron a vivir. Otra versión bíblica dice ahí dice, en la Reina Valera, vivieron. Otra versión dice, volvieron a vivir. Entonces, estos grupos son los mismos testigos de Apocalipsis 11. Esos que no recibieron la marca de la bestia ni en su mano ni en su frente, ni adoraron la imagen, y los otros que fueron decapitados por testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, son los mismos que se nombran en Apocalipsis 11. Estamos hablando de una misma eventualidad. Esos mismos es lo que la bestia ceguera contra ellos los vence y los mata. Son los mismos. Y en Apocalipsis 13:7 también se nombran los mismos. Entonces los que se sientan en los tronos con facultad de juzgar es el Cristo. El Cristo. Ese Cristo aparece más adelante. Este mismo Cristo es el grupo que serán como dioses, como Miguel, el nuevo Mesías. Y se nombran también en Romanos 8 como los hijos de Dios, que liberan la creación de corrupción. En Apocalipsis 19 como el que monta el caballo blanco y le sigue un ejército. Ese que monta el caballo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y con justicia juzga y pelea. Por eso en Apocalipsis 20 tiene facultad de juzgar.
También es el mismo que se nombra en Apocalipsis 12:5 como el hijo varón, que regirá con vara de hierro también. En Salmos 2 como el ungido, que es lo mismo que Cristo. Es también en Apocalipsis 17:14 como el cordero peleador. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con eso llamados elegidos y fieles. Entonces, el mismo personaje con diferentes símbolos. Entonces, la misma reunión de Apocalipsis 19 de los reyes y aquí Apocalipsis 17:14 está también en Apocalipsis capítulo 6, verso 12 y 17, el sexto sello. El mismo cordero con el cual pelean los reyes es el mismo cordero que está airado en Apocalipsis 6:16. Dice Apocalipsis capítulo 16, 15 y 17, dice: y los reyes de las tierras, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo ciego y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Una misma eventualidad. También en Daniel 7, Daniel capítulo 7, 13 y 14, el mismo personaje aparece como el Hijo del Hombre. Es un mismo grupo en conjunto, como si fuera uno, nombrado con diferentes lenguajes simbólicos. El Hijo varón dice que regirá con vara de hierro todas las naciones. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está. Este mismo personaje regidor con vara de hierro se nombra de una perspectiva diferente. En Apocalipsis capítulo 19 como el Rey de Reyes, y también rige con vara de hierro. Es un solo regidor nombrado con distintas formas. Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 12:5 y Apocalipsis 19 se nombra el mismo regidor, como si fuera uno solo, pero es un grupo de vencedores y regidores, encerrados todos en conjunto, en el lenguaje simbólico de uno solo. Apocalipsis 2, verso 26-27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Regir con vara de hierro las naciones no significa que serán destruidas. Esta palabra venciere es nikaos del griego y significa subyugar, literalmente o figurativamente. Vencer, victoria, alcanzar la victoria. Esta misma palabra nikaos es la que aparece en Apocalipsis 15:2, que le dan no caos a la bestia y a su imagen. Apocalipsis 15:2, Biblia al día, dice: vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, de pie a la orilla
del mar estaban los que habían vencido a la bestia y a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios le había dado. Estos vencedores son los que van a reinar con el regidor con vara de hierro de las naciones. Estos podrían ser los 144,000 que están junto al Cordero en el capítulo anterior, es decir, el capítulo 14. El capítulo anterior es el 14 y estamos leyendo el 15. Entonces, este Cordero que antes mencionado en Apocalipsis 17:14, el Cordero Rey de Reyes y Señor de Señores, entre otros. Esos 144,000 siguen a ese Cordero por donde quiera que va. Entonces, esta misma situación que está en Apocalipsis 19, que los reyes de la tierra se reúnen para guerrear contra el que rige con vara de hierro, está también en Salmos 2. Y allí en Salmos 2 se habla de Jehová y su ungido, que es Cristo o Mesías. Como que también ese ungido es hereda a las naciones y la rige con vara de hierro también. Mismo caso que Apocalipsis 19. Dice Salmos 2, verso 2 al 9, dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahí está. Se levantarán los reyes de la tierra, se van a reunir. Príncipes consultarán unidos. Los reyes y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ese ungido es el mismo que monta el caballo en Apocalipsis 19. O el regidor con vara de hierro. Entonces, diciendo ellos: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces no puede ser el Cristo. Entonces no puede ser el Cristo de hace 2000 años. Que tiene que pedirle a un padre que ya, o sea, un hijo que vivía supuestamente con él en el cielo ya, y que participó en la creación junto con él también, le está pidiendo a un padre que le dé las naciones para que la herede. Eso no tiene sentido. Entonces pídeme, yo te daré las naciones por herencia, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás a esos reyes de la tierra con vara de hierro, como vasijas de alfarero lo desmenuzarás. Entonces estamos hablando del mismo personaje, los mismos personajes de vencedores, regidores. No es el Cristo de hace 2000 años. Está hablando del reino del que el Señor va a levantar en Daniel 2:44, el que monta el caballo, el hijo varón en Apocalipsis 12:5, en Apocalipsis los vencedores, en Apocalipsis 2:26-27. Estamos hablando de un mismo regidor con diferentes
lenguajes simbólicos. Entonces, de este mismo personaje también se habla en Hebreos capítulo 1, versos 5 al 9, dice: porque ¿cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Hablando del mismo de Salmos, el mismo ungido de Salmo. Otra vez yo seré a él seré a él padre, y él será mi hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando leímos en Éxodo sobre Israel, que es el hijo primogénito, que le deje ir a su hijo primogénito, que es Israel, ¿no? Estamos hablando de una misma eventualidad. Está hablando de un grupo que es el primogénito, hijo de Dios, del que vengo hablando con anterioridad. Dice, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo, el Hijo primogénito, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por el cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Apocalipsis 20, 5 al 8 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahí está. Ese Cristo es el mismo Cristo que vengo hablando. No es el Cristo de hace 2000 años. Quien fue el Cristo hace 2000 años atrás fue Dios mismo. El único que había, el único que hay. Dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces esos suyos son Israel, el pueblo de Israel. Israel solamente tenía un solo Dios. La profecía de Isaías 40, que la cumple Juan el Bautista, como la voz que clama en el desierto, que le tenía que preparar el camino a Jehová o a Yahweh, dice que el camino es preparado a Yahweh, no a un hijo de Yahweh. Obviamente que el buen entendedor entiende de que Yahweh vino en la forma de hijo, de ser el Dios Padre Todopoderoso, que no se veía, el que castigaba a Israel, hasta por pedirle algo de comer diferente, le mandaba serpientes ardientes y demás. Lo hizo pasar 40 años por el desierto, etc. Entonces, ese padre dejó esa posición de Padre Todopoderoso y vino humillado en la forma de hijo a la tierra. Y vino como el Mesías también. Entonces él se despidió. En Juan 14 dice: el mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis. Vosotros son los discípulos, porque yo estaré en ustedes. Entonces ya Cristo
estaría en la forma de los discípulos. Así como estuvo en la forma de los discípulos, después que él se despojó de ese cuerpo humano, como Mesías y demás, en Pentecostés vino a los discípulos de forma espiritual, el Espíritu de Dios. Entonces, de esa misma forma, es que va a venir de nuevo, en la forma de Cristo, el Espíritu de Dios, pero en los seres humanos, así como los discípulos. En aquella época fueron en 12, ahora van a ser en más personas. Entonces dice, será sacerdote de Dios y de Cristo, y dará con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlo para la batalla. Y el número de los cuales es como la arena del mar. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. La palabra engañar es la misma del texto 3, del griego planao, significa vagar. Engañar, extraviar, seducir, descarriar. Entonces este grupo de la maldad tenía 1000 años encerrados, muertos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los que estaban vivos ya durante 1000 años a estos que están muertos? Hay una diferencia grande. Está todo muy diferente a como ellos lo dejaron 2000 años atrás. El texto se puede traducir así, dice, y saldrá a vagar por las naciones. Ese grupo que antes fueron exterminados por el que monta el caballo, o sea, el Cristo, ese grupo es el que lo compone el lenguaje simbólico de dragón serpiente antigua y Satanás. Por eso dice que después de los 1000 años será suelto, pero suelto para vagar por las naciones. Antes lo nombró como uno solo, Satanás. Ahora lo nombra como un grupo. Se extendieron sobre la tierra, lo dice ahí. No tiene sentido un intento de engaño para una guerra, como lo muestra el conflicto de los siglos de Ellen White y los pastores como Bachelor y la película. La lógica que cuando ellos murieron fue en un intento de guerra contra el ungido que monta el caballo. Es lo lógico. Es lógico que cuando resuciten sean con esa misma mentalidad de luchar. Pero cuando ellos se levantan de la muerte, ya han pasado 1000 años después. La tierra está totalmente diferente. ¿Qué chance de seducir o engañar a la gente para una nueva guerra? Si ya perdieron la primera, no tienen chance ellos otra vez de ganar de otra guerra contra ese gobierno totalmente distinto. Eso es imposible. Lo lógico sería que lo más probable es que resuciten desnudo, hambriento y sin dónde vivir. Y quieran ellos intentar una rebelión por comida y saquear para ellos vivir. Por eso el texto 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra
y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego y lo consumió. Pero hay otra versión que dice distinto. Dice. En Apocalipsis 29, Reina Valera 1862 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y anduvieron alrededor de los ejércitos de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los tragó. En la Reina Valera de 1865, voy a leer la última parte que dice: y de Dios descendió fuego del cielo y los tragó. Pero ¿a dónde los tragó el fuego? Posiblemente al lago de fuego. Es lo lógico. Entonces ese Satanás es todo el grupo que resucitó a vagar por las naciones. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, que serán atormentados día y noche por ciclo de los siglos. Entonces ese grupo, el fuego que desciende de Dios los traga al lago de fuego. Daniel capítulo 7, 13 y 14 relata de otra forma distinta al Cristo que erige con vara de hierro las naciones como el Hijo del Hombre. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con la sombra del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fueron dados dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará, y su reino uno será, y su reino uno que no será destruido. Bueno, estamos hablando de la misma eventualidad de Daniel 2:44 y entre otros. Apocalipsis también 11:15. Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Este Cristo es el mismo Cordero en el Apocalipsis 17:14. El que rige con vara de hierro, Apocalipsis 19. El Hijo del Hombre, Daniel 7:13 y 14. El reino que es levantado, que jamás será destruido, Daniel 2:44. En Salmo 2, ese ungido que también es el mismo personaje. En Apocalipsis 2:26 y 27 es el mismo Cristo, pero mostrado como un grupo de regidores. En realidad es un grupo que conforma un solo personaje. Este es el Cristo de este capítulo 20. El Cordero hallado en Apocalipsis 16:6. Los eventos, aunque parecen distintos, porque están relatados en diferentes lugares de profetas, con lenguajes figurados distintos, pareciera que está indicando eventos distintos, pero son los mismos eventos, con uno y que otros detalles, que un profeta no recibió, pero el otro sí. Por ejemplo, Isaías relata del Mesías en el capítulo 53 como un varón de dolores, pero otro profeta como Zacarías te escribe del mismo personaje como el renuevo.
lenguaje figurado distinto para un mismo personaje.